para que usted pueda estar sentadito. Amén. Bueno, no es la posición la que hace el culto, ni la que hace la hora de la predicación, ¿eh? Es la posición del espíritu, no la posición física. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. Dice pues la palabra del Señor, Gálatas 1. Voy a leer en el nombre de Jesús. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que todos recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Por favor, tenga la amabilidad de sentarse y vamos a estar atentos de la palabra del Señor. ¿Ustedes me oyen bien? Esa será siempre mi preocupación, que la gente oiga, que yo pueda oír. Así que vamos a tratar de minimizar todo ruido, porque el ruido no solamente es algo que cause a los oídos, sino alguien que se para, que se mueve, que corre, eso se llama también ruido. ¿Por qué? Distrae. Pero bueno, gracias a Dios que estamos frente a un grupo de personas y de niños demasiado juiciosos. Se fueron. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por los niños. Los niños siempre se tendrán que mover, ¿o yo? Si usted tiene un niño que no se mueve y que... Eso sí, preocúpese. Pero si su niño es normal, entonces él se mueve, él va a ser difícil que se esté todo este tiempo sentado. Si se me queda dormido, pues vamos a ayudarlo a tener ahí. No, el problema es que no está papá ni mamá ahí cerca para que lo ayude a tener. Gloria a Dios. Pero bueno, esto nos está enseñando también muchas cosas bonitas este tiempo, porque fíjate que antes los niños se sentaban, los adolescentes, los niños y un cuchicheo ahí cuando estaban ahí en la banca. Ahora cada uno en su puestico. Creo que uno puede hacer mejor el culto. Amén. Todo nos ayuda para bien. Los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Bueno, recordando a los niños una vez más, 3:30 de la tarde, la clase para los niños. ¿Ya hicieron el trabajo? Bueno, gracias a Dios por ese amén. ¡Ay, bendito! Ustedes se acuerdan del hermano Jairo, ¿cierto? Decía, ¡ay, bendito! Gloria a Dios. Bueno, algo aprende uno, ¿cierto? Gracias al Señor. Bueno, para mí sí es importante los niños. Yo no me cansaré, porque si uno salva a un niño, ha salvado demasiado. El que salva a un niño no se imagina lo que hace. Y uno a veces piensa que como los niños están en la iglesia, que ya están salvos. No, hay que trabajar con ellos. Hay que hacer un trabajo grandioso, importante. Y bueno, ya que estamos en un culto de familia, aunque estas enseñanzas van para la familia, yo soy muy de iglesia, muy de familia. Ese es mi ministerio. Pues uno al tiempo uno descubre que Dios le dio. Y definitivamente
me he dado cuenta que si yo tengo una iglesia sana es porque hay familias sanas. Si llegan a haber familias sanas, Jesucristo bendito, tendremos almas nuevas. Sí, que la gente sana tiene fuerzas, tiene vitalidad, es capaz de hacer las cosas, no se siente obligada ni presionada, sino que está con esa vitalidad. Así que vamos a estar atentos. Hoy, ¿puedo ser niño todavía? Bueno, vamos a hablar entonces en el nombre de Jesús, definiendo mi identidad. Es la temática general que estamos trayendo y hoy vamos a seguir el domingo pasado en qué estado estoy. Hoy, ¿puedo ser niño todavía? Una de las cosas que definitivamente son importantes es conocer el estado en que uno está. Conocerse hace parte del desarrollo y del crecimiento cuando uno ha comenzado el camino del Señor o cuando uno tiene una familia. Uno necesita de alguna manera conocerse para poder ¿qué? Para poder generar cambios. Si no se generan cambios, definitivamente la vida puede seguir igual. Dios quiere que nosotros crezcamos. Amén. A veces lo que Dios propone en la Biblia se ve como muy inalcanzable. Pero si Dios lo dice, Dios es veraz. Amén. Y lo diseñó para nosotros. Nosotros podemos dar la medida. No hay dudas. Sí podemos llegar a un nivel espiritual. Eso significa que también tendremos, si usted tiene un nivel espiritual bueno, sano, significa que su vida aquí va a ser muy buena. Seguro, va a ser muy buena. La iglesia de Corinto, vamos a seguir hablando de los Corintios, o de los Corintios. Corinto, la ciudad, y los Corintios, el gentilicio. Pablo le dijo a los corintios, así, después de haberlos sobado, después de haberlos felicitado y después de haberlos puesto y haberles dicho tantas cosas lindas, les dijo, pero no pude hablarles como a gente espiritual. O sea, ¿qué es espiritual? Gente madura, gente que por el ejercicio ha crecido y tiene dominio propio, actúa con sabiduría. Pero Pablo dice que él no pudo hacer eso cuando le escribió la carta a los Corintios, sino que tuvo que hablarles como a personas naturales. Y la pregunta es, entonces, ¿los corintios no eran espirituales? ¿Eran mundanos? No. Eran creyentes, eran hijos, pero no habían crecido. Formulamos una pregunta el domingo anterior y es, ¿ser niño es malo? No, ser niño es lo natural de un ser humano, tiene que pasar por ser niño, una etapa. Pero el problema es quedarse
en esa etapa, o sea, quedarse. Lo anormal es que un niño no crezca. Entonces yo alguna vez vi, lo conté esta mañana, pero me llamó la atención y me cae bien para ilustrar, y es que estaba en algún lugar y vi un niño, yo estaba atrás del niño, entonces vi un niño y yo lo analicé, dije 2 años. Pero vi que se comunicaba con el papá y con la mamá de una manera distinta a un niño de 2 años. Entonces eso me llamó la atención y lo analicé y yo dije, este niño es demasiadísimo educado, porque hace cosas que no son de un niño de 2 años. Bueno, yo no me aguanté y por ahí me las inventé. Yo le dije, bueno, esa familia tiene como un niño como de 2 años, ¿cierto? Le dije a alguien que los conocía porque yo quería indagar la información. Y dijo, no, hermano, ese tiene 5 años. Lo que pasa es que el niño tiene un problema y tiene un tratamiento porque su crecimiento no es normal. El niño ya tiene 5 años y debería tener otra estatura, pero no tiene un crecimiento normal. Entonces fíjate que cuando no hay un crecimiento normal, tiene que el padre, el que está bajo el cuidado, el que tiene la tutoría de ese niño, debe hacer ¿qué? Debe buscar medidas, porque eso no es natural. Dios tiene una iglesia, nosotros somos sus hijos. Amén. Pero Él sabe que con lo que da y le provee a la iglesia, produce en ella un crecimiento. Y cuando eso no sucede, entonces ¿qué hace el Señor? Pues va a tomar las medidas necesarias para darnos lo que necesitamos, porque Dios nos llamó y dijo que era para que creciéramos a la estatura, a la plenitud de Cristo. Entonces, el problema, si hay un problema cuando uno se queda en un estado de niño. Porque niñez, espiritualmente hablando, es inmadurez. La falta de madurez espiritual. Nosotros determinamos que somos espirituales. Eso también yo llegué a pensarlo y a creerlo, porque asumía que ser espiritual era ir a un culto, concentrarme tanto en el culto, en la alabanza, hasta llegar a sentir la presencia de Dios. O sea, si yo lograba sentir la presencia de Dios, ya. Decía, yo consideraba, y por eso tuve un tiempo de arrogancia espiritual, o sea, de niñez, de inmadurez, porque pensaba que como yo sentía la presencia de Dios, yo era un hombre maduro, yo era un muchacho que estaba facultado, entonces por eso era capaz de llamarle la atención a cualquier hermano, a cualquier joven de la iglesia, y me estaba tomando atribuciones que a mí no me correspondían. Empezando, porque yo no, siendo un niño, porque realmente estaba muy recién bautizado, pero por ese concepto de espiritualidad, entonces yo me creía con facultades para llamarle la atención a todo el mundo, y por eso me pasaba por encima del pastor, y yo no me daba cuenta que queriendo hacer el bien, terminaba haciendo el mal. Porque hacía cosas que no eran competencia mía. ¿Pero por qué lo hacía? Porque yo creía que era un hombre espiritual. Entonces por eso andaba persiguiendo a mi familia, a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá, y yo corregía a todo el mundo. Pero eso no es ser espiritual, eso es ser niño. Porque Dios tiene una manera, cuando necesita corregir, Dios tiene una manera. Amén.
Y el canal principal que Dios usa es la palabra. Pero Dios le deja la palabra ¿a quién? Para corregir. Dios pone al pastor. Se fueron. Diga amén, porque así dice la Biblia. Amén. Dios puso un rebaño y un pastor. Por eso la iglesia no funciona bien cuando la gente se corrige entre ellos mismos. Entre ellos mismos se arreglan los problemas. ¿Por qué? Porque la visión de las ovejas es diferente a la visión del pastor. En el sentido natural, una oveja tiene una, no me acuerdo cuánto es la distancia que puede ver una oveja, pero una oveja no puede ver a larga distancia. No es como los felinos, como las fieras, que ellos sí están a larga distancia, porque ellos tienen una visión especial y un cuerpo especial para cazar. La oveja no fue diseñada para eso. La oveja fue diseñada para alimentarse de pasto. Entonces la oveja no puede ver a larga distancia. ¿Quién puede ver a larga distancia? El pastor. Entonces el pastor está para cuidar la oveja. Entonces, una oveja cuidando a otra oveja, una oveja amonestando a otra oveja, una oveja corrigiendo a otra oveja, no funciona. Por eso cuando un hermano de la congregación se para aquí, el púlpito, para lo que se llama, la gente conoce como exhortar a la iglesia, que la palabra exhortación no significa eso, porque la gente dice una exhortación es una pedrera que nos dieron hoy, pero la palabra exhortar significa en su idioma original animar, levantar, mover, motivar. Diferente, ¿no? Una cosa es exhortar y otra cosa es corregir, pero la palabra de Dios es para corregir, para redarguir, para instruir, dice la palabra. Entonces, esas son las funciones, pero cuando la iglesia recibe la palabra, cuando habla Dios. Y Dios pues va a hablar por los hombres. Pero cuando llega la palabra de verdad, a veces Dios puede usar de verdad a cualquiera, pero esencialmente Dios usa el ministerio del pastor para hacer esa función de corregir. ¿Por qué razón? Porque la iglesia lo recibe. No se siente herida. Porque la iglesia, dice la Biblia, que oye la voz de él. Sí, la oveja oye. Mis ovejas oyen mi voz. Así que la clave del evangelio es oír. ¿Sabe cuál es la clave del evangelio? Oír. El principio fundamental para vivir la vida cristiana se llama oír. Por falta de oír con atención, uno fracasa. Por eso el Señor nos recomienda que oigamos con atención, que escuchemos con atención. Pablo define que la iglesia tiene problemas en Corinto, porque siendo gente que está llena del Espíritu Santo, o sea, no solamente llena del Espíritu Santo, sino tiene dones, todavía tienen celos, contiendas, o sea, altercados, discusiones. Tienen disensiones, o sea, desacuerdos. Hay desacuerdos. Por eso en la iglesia se necesita la dirección, porque si yo pongo a arreglar un problema en la iglesia y yo no cumplo la función de pastor, sino que yo por
que no, que estoy muy ocupado, hay un problema. No, hermano, váyanse ustedes y atiéndanme en eso. Váyanse, hermanos, la iglesia está para atender algunos casos, pero los casos difíciles, dijo el Señor cuando instruyó a Moisés a través de Jetro, su suegro, dijo, bueno, ponga un poco de gente que le ayude, pero los casos que hayan dificultades, que sean difíciles, no se los dejen a todos los consejeros, sino tráigaselos a Moisés. Amén. Así que sí se podían atender casos, pero si había una dificultad, ella, si era algo de resolver que necesitaba consejería, porque es que uno se encuentra con unas sorpresas. En alguna parte escuché, no, hermano, vea, usted con ese problema que tiene con su esposa. La Biblia dice que a paz nos llamó Dios. Vea, deje esa señora. Déjela. Déjela, yo no me aguantaría una cantaleta de una señora, así que déjela. No, hermano, yo la abandoné a mi señora, porque esa señora nadie la aguantaba. Y a mí me dieron, ¿y quién se la dio? Porque ahí, para eso no está facultado la oveja, para dar un direccionamiento de esos. Porque necesita tener una visión más grande. Y eso lo hace el don de Dios. Bendito sea el Señor. Pero lo que había en Corinto era eso. Grupos donde habían altercados y discusiones, donde habían desacuerdos. Pero resulta que esa gente eran gente, como le dije, una iglesia avivada. O sea que si usted entraba al culto en Corinto, usted quedaba hasta brincando, hablando en lenguas. Era el don que más se movía en Corinto. Por eso ocupa un capítulo completo para hablar de ese tema. Así sería lo que había en Corinto de movimiento. Pero eso no era espiritualidad. Y yo deseo que toda la iglesia, como dice Pablo, hable en lenguas. O sea, que todo el mundo aquí, el que no ha recibido el Espíritu Santo, debe recibir el Espíritu Santo. Amén. Usted debe proponerse esa meta, recibir el Espíritu Santo. Pero si recibes el Espíritu Santo, entonces te va a preparar el Espíritu Santo ¿para qué? Es que nosotros hemos enseñado muy mal a la iglesia. Y nosotros digo a esto, los pastores. Porque le hemos dicho, vea, reciba el Espíritu Santo para que usted pueda servir. Error, error. El Espíritu Santo no se recibe en la iglesia para que la gente pueda servir en el altar. Error garrafal. El Espíritu Santo lo recibe el creyente para que pueda vivir para agradar a Dios. Es para eso. Pero claro, nosotros le metemos a la gente, vea, uy, a usted lo necesitamos. Me decían a mí, hermano Juan, usted con ese testimonio que tiene. Porque había gente que le gustaba decir, uy, a mí sí me gusta usted bien así. Me gusta un hermano así, cortante como usted. Me decían a mí, pero usted sin recibir el Espíritu Santo, hermano, ¿cómo lo podemos pasar? Recibe el Espíritu Santo. Y yo, Señor bendito, si eso es lo que hago todos los días, buscar recibir el Espíritu Santo. Y yo no lo recibía. ¿Por qué? Porque yo tenía un concepto de que para recibir el Espíritu Santo, el que me metieron a mí es examínate. ¿Usted por qué no lo recibe, hermano? Hermano, examínese. De pronto tiene algo. Medite a ver, piense a ver. Y yo empezaba a pensar, uy, tal cosa. No. Yo siempre, porque cuando uno se pone a mirarse a sí mismo, se va a encontrar defectos, ¿oyó?
Sí, por eso la Biblia dice, mirad a mí, dice el Señor, mirad a mí. Si usted quiere seguir el Evangelio, tiene que mirar a Cristo. Amén. Porque si se llega a mirar usted mismo, ay bendito, usted no podrá. Pero si se mira a Cristo, puesto los ojos en Jesús, amén, porque Él es distinto. Gloria a Dios, porque Él no es hombre como yo, dice Job. Él no es hombre como yo. Bendito sea el Señor. Por eso Él se manifiesta para ayudarme, para levantarme. Bueno, yo creía que se tenían que reunir una cantidad de condiciones para recibir el Espíritu Santo. Porque le dicen a uno, vea, es que para recibir el Espíritu Santo hay que vivir en santidad. Y resulta que el Espíritu Santo Dios se lo da al creyente para que viva en santidad. Entonces no es al revés. No es que primero la persona va a vivir en santidad para recibir el Espíritu Santo, no. Por eso Dios le da el Espíritu Santo hasta a un inconverso. Amén. Porque lo que Dios busca es tocar su corazón para hacerlo sensible a la palabra, para que al oír la palabra pueda obedecer la palabra y se convierta en una persona espiritual. Porque espiritual es el que obedece la palabra de Dios, no el que brinca en un culto, sino el que obedece a la palabra del Señor. Y mire la lección que Dios me dio para recibir el Espíritu Santo. Como yo tenía eso de andar así, sin apartarme, de verdad, yo duré 2 años así, que eso era por esta línea. No sé si me salgo de la cámara, no la estoy viendo acá, y yo era así, procurando, y así, eso, cuando uno anda en una sola línea anda temblando. No, Dios no lo llamó para que uno camine el Evangelio aquí así. No, para que usted camine bien, libre, suelto. Gloria a Dios. Por eso en el día de reposo tenía un lapso, un radio de movimiento, y era 1 kilómetro. Usted en día de reposo podía caminar un kilómetro. Bueno, ¿eso qué significado tendría? Como Cristo es el reposo, entonces usted en Cristo se puede mover, pero tiene un radio en que usted puede moverse, más no se puede pasar. Entonces no, que allá le prohíben, que allá no le dejan vivir, que allá no, mentira. Aquí te deja vivir Dios bien. Gloria a Dios. Solo que hay que conocer hasta dónde yo llego. El problema es pasarse del límite que Cristo estableció. Y entonces me llevé la lección, porque yo me preparaba cuando venía una vigilia. Y yo podía sacarme 5 días de ayuno. ¿Cómo cree que yo iba para la vigilia? Yo miraba así. Esta gente. A ver, ¿quiénes vinieron esta semana a ayunar? Ninguno. Este pechito. ¿Quién? El culto a las 8:30 de la mañana, yo a las 7 de la mañana ya en el templo. Ni el pastor siquiera, vea. Ni el pastor me da la talla a mí. Sí. Porque uno se llena de lo que no tiene. Pero gracias a Dios por lo que me pasó a mí. Y porque Dios obró en mí y un día me habló. Y pude cambiar mi comportamiento. Y no era porque fuera malo. Porque mi comportamiento no era de que yo estaba por allá haciendo cosas malas, no. Pero era que tenía una altivez, supuestamente porque me creía un hombre espiritual. Y entonces, ¿quiénes recibían el Espíritu Santo en esos cultos? Yo, nada, no. ¿Recibían el Espíritu Santo quiénes? Los que no venían a culto, muchachos que estaban así, muchachos que se habían volado y estaban por allá en ferias, y después a los 8 días llegaban, y eso la gente... Y bautizaron, es un inconverso, peor que un inconverso, mirando mal testimonio. Ese hermano, ¿qué cuento? Ni hermano siquiera. Y resulta que
alguien que era maduro, espiritual. Vamos a la iglesia, Dios lo ama. Y llegaba y ¿qué hacía el Señor allá? Pues si es que Dios sí es verdad lo que Él dice, Él ama. Amén. Y Él da el Espíritu sin medida, y Él no hace acepción de personas como nosotros sí lo hacemos. Entonces yo veía que la gente recibía el Espíritu Santo y yo no. Y el hermano que estaba conmigo, que también lleva muchos años y recibió el Espíritu Santo, que también me acompañó en los ayunos y después se cansó, porque él cuando vio que recibieron el Espíritu Santo los que estaban, pues que Dios le da la fuerza al que no la tiene. Amén. Vea, si Dios le da el Espíritu Santo a alguien, no es por la espiritualidad que tenga, es porque Dios quiere que a partir de ahí llegue a ser espiritual. Y bueno, Dios me ayudó a entender eso, de que gracias a Dios, eso era lindo, que Dios llenara con el Espíritu Santo a alguien. Y bueno, yo me alegré, aunque mi hermano no se alegró y dijo que eso quién sabe, y llegó hasta a pensar cosas feas, porque dijo, ¿quién sabe si eso será de Dios? Yo dije, yo ahí sí no me meto, porque Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Amén. Y entonces la semana, yo estaba un lunes, estaba ese día domingo, todo el domingo en culto, lunes en la mañana, nos levantamos en casa, estábamos casi todos mis hermanos, y tuve un problema con mi hermano, el que se bautizó ahorita, mi hermano Mauricio, el que yo bauticé. Mi hermano inconverso, adolescente, a unos 16, 17 años creo. Y empezamos a discutir y eso se formó, se calentó y se volvió algo bien fuerte, al punto que mi hermano se fue y se buscó un cuchillo. Salió al patio de la casa y le dijo, y me dijo, pues véngase. Y estaba enfurecido. Y ahí quedé yo igual. A mí lo que se me vino a la mente fue cuando yo era peleonero, que estaba en medio de peleas de cuchillo, que me iban correteando a cuchillo, que tenía yo que huir. Y a mí esa imagen se me clavó de una vez y me le mandé al patio así, me le pasé allá. Le dije, pues puñalíeme, a ver, córteme. Y así, un inconverso y otro igual. Jesucristo, gracias a que Dios es muy bueno. Y ahí estaba mi papá. Y mi papá es una persona que le admiro su sabiduría y yo si algo le admiro a mi padre es eso, su sensatez para actuar. Mi papá lo que hizo fue que invocó el nombre de Jesús, pero no hizo ni escándalos, ni gritos, ni nada. Y era una situación bien difícil. Y yo quedé en ese instante, después de que imagínense, yo estaba buscando que me puñaleara, que me cortara. Pero yo quedé como frío así. Yo dije, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Quién soy yo? Yo soy un cristiano. Yo volví otra vez al mundo. Yo estoy haciendo lo mismo que hacía antes. Dios eterno, esa semana yo vivía día y noche pidiéndole perdón al Señor. Y yo me sentía peor que una cucaracha. Seguro, no me sentía, no es esa espiritualidad que tenía. Vea, Dios permitió eso para bajarme al piso. Yo recibí el Espíritu Santo esa semana. Lo recibí cuando me sentía mejor, no, cuando me sentía peor. Yo estaba en el culto, decía yo para recibir el Espíritu. No, pero yo, Señor, perdóname. Dios, perdóname lo que yo hice. Porque qué testimonio yo le di a mi hermano. Porque es que cuando uno habla, cuando uno actúa, así usted trate de recoger
¿quién puede volver otra vez, traer la palabra dicha? ¿Quién? Ya no se puede hacer nada. Pero Dios, que es bueno, me llenó, me bautizó mejor con el Espíritu Santo el domingo. Y ese día entendí que el hombre no reúne las condiciones para recibir lo espiritual, que es Dios por su gracia y por su soberanía, que Él le da al hombre lo que el hombre no se merece. Porque ¿quién de nosotros merecía recibir el Espíritu Santo, recibir esta salvación y aún estar aquí y servir como instrumento a favor de la iglesia? ¿Quién merecía? Nadie. Amén. Pero Dios se complació en ayudarnos, en socorrernos. Pero también digo, Gálatas 4, 1 al 7 dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando Pablo escribió esto a los Gálatas, está hablando de una iglesia que también tenía unos problemas. La problemática de Galacia es que los hermanos empezaron por oír el evangelio y perseverar porque oyeron la predicación de Pablo. Pero luego vinieron los judíos que tenían la ley mosaica, y los judíos le dijeron: bueno, toca la fe en Cristo, pero hay que cumplir con todos estos requisitos, porque así y mezclaron la gracia de Dios con la ley judía. Y en lugar de haber avanzado, se echaron fue para atrás. Entonces Pablo le escribe también a los Gálatas y les habla y les plantea esto: entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente del esclavo, aunque es señor de todo. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? Bueno, trajo algo que lo podemos aplicar todavía hoy. En una hacienda donde un dueño de esa propiedad tiene personas que trabajan, pero tiene trabajadores y tiene un mayordomo. Allí la función del mayordomo está al cuidado prácticamente de todo lo que ese señor tiene. Pero ¿cuál es la diferencia que hay? Que ese mayordomo no es dueño. Y ese patrón tiene niños pequeños. Y dice Pablo que entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente del mayordomo o del esclavo. En nada difieren. ¿En qué no difieren? En que los dos todavía no son dueños de donde están. Pero sí hay una diferencia que marca, y la diferencia es que el niño sí es heredero, pero que él todavía está durante un tiempo, hasta que no crezca y hasta que el papá haga el testamento. Ahí entonces él ya es el dueño. Mientras tanto no. Mientras tanto no puede tomar decisiones sobre todas las propiedades y sobre todas las cosas que hay, porque él no es el dueño, es heredero. ¿A qué se refirió Pablo con decir esas cosas a la iglesia en Galacia? Bueno, entre tanto, porque estamos hablando de los niños, ¿se puede ser niño siendo ya supuestamente uno maduro? Bueno, cuando tenemos un recién convertido, ¿qué es? Un niño. No sabe una cantidad de cosas. Y entre tanto que es niño, en nada es diferente del esclavo. O sea, entre tanto que está recién convertido, puede tener cosas de inconverso.
se puede parecer a un inconverso. Lo que pasa es que nosotros no notamos todo lo que Dios ha hecho. Pero si usted habla con una persona que está apenas recién llegada al Evangelio, usted le notará muchas cosas o algunas cosas que no corresponden. Por ejemplo, yo conocí a alguien que decía: hermano, estaba recién convertido. Sí, hermano, yo sí le he orado, ahorita sí que le estoy orando al Señor porque yo he estado a punto de ganarme la lotería. Y bueno, pues yo pensaba que ganarme todo ese premio, y bueno, ya uno pues yo pensaba hacer una rumba, una fiesta, pero no, hermano, yo escuchando la necesidad que hay en la iglesia, pastor, con toda la necesidad que hay en la iglesia, hermano, yo me gano la lotería, yo les ayudo a comprar ese templo, ese salón, yo les edifico todo. Recién bautizado. Entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente del inconverso. ¿A ella qué se parece? Ese es un bebé. Usted tiene que empezar a tratarlo como un niño. Pues no, hermano, usted todavía está en Egipto. Sí, algunos así es que lo edifican. Hermano, usted todavía no le amaneció. Eso es del mundo. Pues claro que eso es verdad, pero no es la forma en que se le debe instruir a esa persona. ¿Por qué? Porque él es un niño y está bajo curadores y tutores. Usted, un niño, tiene que tratarlo de una manera diferente. O sea, el trabajo con un niño, un recién nacido, tiene un tipo de alimento diferente. Partamos de ahí. Entonces a un recién nacido, yo no le puedo exigir a un recién nacido que tenga comportamiento de uno que ya tiene años. Esa es. Pero hay veces uno ve que eso pasa en la iglesia. Hay un recién nacido, hay una persona recién convertida y le están exigiendo. Y hace lo peor, que es que el que está exigiéndole no vive, sino él sabe Biblia. Pero una cosa es saber Biblia y otra cosa es vivir lo que dice la Biblia. Y el fin del Evangelio no es saber Biblia. Aquí hay hermanos en esta congregación que puede que sepan muy poquito de la Biblia, pero viven para Dios. Sí, agradan a Dios, y a Dios eso sí es lo que le importa. No cuántos sabe de la Biblia, no cuántos dones tiene del Espíritu Santo, sino cómo vive, porque el Evangelio sin vivirlo no tiene sentido. O sea, uno para enamorarse de Cristo, Cristo es el Evangelio. Si no, yo estoy enamorado de Cristo, ¿y cómo es eso? No es que yo amo al Señor. Yo a veces hay gente que yo no la comprendo, de verdad. Yo eso no soy capaz de entender, que hay una persona que me diga que ama al Señor, que Dios es lo máximo, que es lo más grande, pero es un desobediente completo al Señor. Eso yo no lo entiendo. Que hay un hombre que dice: no, vea, yo amo a mi esposa es lo mejor que me ha pasado en la vida, es todo lo que tengo, lo más grande después de Dios es mi esposa, y anda coqueteándole a las mujeres. Yo eso no lo entiendo, porque eso no es amar.
Así que el Evangelio es toda la doctrina, toda la enseñanza con la cual Dios me va a regular para vivir una vida distinta, agradable, tanto para el Señor como para mi vida y para todos los que me rodean. Gloria a Dios. Pero yo tengo que mirar qué alimento le voy a dar a la gente. Entonces, ¿cómo yo le voy a exigir a un recién nacido? Por eso no ponemos a un recién nacido a que pase aquí. Si recibió el Espíritu Santo, necesitamos formarlo, necesitamos entrenarlo, necesitamos prepararlo. Pero no es que el hermano ya recibió el Espíritu Santo porque como nos metieron esa idea, recibe el Espíritu Santo para que pase al altar. No, así no es. Recibe el Espíritu Santo para que viva, para que aprenda, para que afine el oído. Amén, para que crezca. Porque cuando pasas aquí, cualquiera te ve. No es, y voy a aclarar esto, no es que esto sea santo, hermano, que esto es el lugar santísimo y de ahí para allá es el lugar santo. No. Entonces que aquí, porque nos metieron unas ideas raras. Y eso es el Antiguo Testamento y estamos, gracias a Dios, estamos en el Nuevo Testamento. Sino el altar es sagrado. ¿Cuál? Si aquí hemos tenido trabajando gente inconversa. Sí. Gente inconversa instalando nuestros aparatos y probando esto. Y aquí parados y todo, inconversos. ¿Ah? Y cuando no está el pastor, ellos se tratan con groserías y probando aquí ponen canciones mundanas en ese aparato. Porque están probando el sonido. Porque los que vienen trabajan a una empresa. Así que lo sagrado no es el lugar, lo sagrado es la persona. Quien debe estar bien no es este pedazo de aquí. Usted cuidaditico se sube al altar. Y por eso hay gente que cuando sube aquí, ¡ay! Sí, dice, este es un lugar santo. Y cuando se baja de ahí, ya le perdió el temor de Dios. No, santidad es un estado de vida. Amén. No es un estado en un sitio, es un estado de permanencia en Cristo. Eso es, y eso se vive por el bendito evangelio de Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Entonces con un niño yo no le puedo encargar tareas. A un niño le puedo decir, vea, lleve esto hasta allá. Un tramo corto. Yo no le puedo decir a un niño de 3, de 5 años que vaya de aquí hasta la esquina, que cruce ahí donde el hermano Miguel, que está aquí ahora al frente con su negocito. No le puedo decir, cruce ahí donde el hermano Miguel. No, porque el niño no, yo lo puedo poner en peligro. Yo si necesito algo, tengo que mandar a un adulto. Si ve que un niño no puede asumir las mismas responsabilidades, aquí en la iglesia siempre deben haber niños. Es que si no tenemos recién convertidos, la iglesia está grave. Si no tenemos gente que se esté convirtiendo, estamos aquí entreteniéndonos entre nosotros y no está pasando nada. Pero si Dios está tocando a alguien y alguien toma la decisión de seguir a Cristo, alguien toma la decisión de reconciliarse con Cristo, algo está pasando en la iglesia. El Espíritu Santo está en la iglesia. Entonces, las responsabilidades para el niño son diferentes a las responsabilidades para el adulto. Son diferentes. Yo no le puedo exigir lo mismo. Pero usted sí verá conductas de personas. Entonces, cuando usted vea a un recién convertido que dice que va a comprar la lotería, no se escandalice. O que hace cualquier otra cosa, no se escandalice. Porque y no coja el pedazo de carne así, recorte ese pedazo de carne y el tenedor no, coja el tetero. Amén. Porque aún nosotros siendo grandes nos han dado tetero.
Oiga, Dios es tan bueno que hasta tetero nos da. Seguro. Le toca volver Dios a cogerlo a uno. Y imagínese un grande, imagínese un chico de 14, 16 años. Porque yo he visto a los niños por ahí de 4, de 5 años o hasta más, cuando le llegue el hermanito, ya la mamá los ha destetado, porque ya están grandes. Ya ni toman tetero. Pero le llega el hermanito o la hermanita y el chico empieza a sentir unos celos que él quiere hacerse sentir por todas partes, y entonces llega y le pide a la mamá que le dé. Pero él ya no toma tetero y la mamá no le va a dar, porque ese es capaz de volver otra vez a las antiguas andanzas, volver a tomar lechecita. Pero uno de 14 años no haría eso, ¿no? Pero ¿sabe que Dios sí hace eso? ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas malas? ¿Y Dios qué ha hecho? ¿Cómo nos ha tratado Dios? Nos abraza, nos alza, nos consiente y nos da a tomar lechecita. Sí, hay veces Dios te dice: yo estoy contigo cuando pases por el fuego. Si estás caído, yo te levanto. Si no tienes fuerzas, yo te doy fuerza. El Señor empieza a consentirlo, le está echando leche. Pero hay veces que el Señor dice: no, este ya aguanta papa y yuca. Sí, y entonces le echa, como hoy está dando también carnecita. Lo bueno es que eso a Dios le funciona, que es capaz de decírselo a una persona nueva aquí, o sea, que esté en este salón o que esté aquí en la transmisión, es capaz de decírselo y lo entiende. Amén. Porque eso hace Dios. Dios quiere que maduremos. Y Dios quiere mostrarnos la vida cristiana como es. Pero nosotros asumimos espiritualidad entonces por las experiencias que tenemos. Y esa es la equivocación. Entonces nosotros decimos: vea, el Señor me usó allá, vean, esta mañana esa dirección de ese culto, la presencia de Dios se derramó, y vea, y pasó el pastor y no pasó nada. Sí, porque a alguien le puede pasar eso. Vea, eso así es que se deja uno usar por el Señor. Porque uno vive de experiencias. Pero el Evangelio no es solamente sentir. Porque si el vivir el Evangelio fuera por sentir, usted, cada cuánto usted siente a Dios. Durante el día, ¿cuántos minutos del día, cuántas horas del día usted siente la presencia de Dios? Si se pudiera vivir la vida cristiana por tener experiencias sensoriales, o sea, de sentir, nadie caminaba. Pero el Evangelio es más que eso. Es una palabra que se te mete en el alma, en el corazón, en todo el cuerpo, en todo, y te hace vivir algo distinto, y te llevará, por supuesto, a tener experiencias. Claro que sí, te va a llevar a tener experiencias, porque el ser humano necesita tenerlas, de lo contrario no caminaría con Dios. Pero ¿cómo se sabe de que alguien es niño? Que todavía nos mueven, nos rigen los principios del mundo. Cuando no se vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando no se pone en práctica lo que se escuchó, lo aprendido. Cuando no se vive de acuerdo a los principios establecidos
en la palabra de Dios. Cuando no se vive de acuerdo, entonces se determina que es un niño. O sea que todavía necesita, por eso necesita teterito, hasta que llegue a crecimiento. Hebreos dice 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. La palabra rudimentos es una palabra actual, este es del 1960, es enseñanza o inicios, comienzo. O sea que hay en la iglesia creyentes que deberían ser maestros. Y vuelvo a repetir, no porque fue al instituto bíblico, sino yo ya tengo el instituto bíblico. No, el instituto bíblico es un conocimiento de la Biblia que te ayudará para vivir mejor la vida cristiana, pero no te prepara para que sea maduro espiritualmente. Te da conocimientos académicos. Pero la situación de la iglesia de Corinto era que allí deberían haber gente ya madura, pero todavía había que enseñar los comienzos de la doctrina. ¿Cuáles son los comienzos? ¿Cómo se comienza con una persona cuando se le habla del evangelio? Hablarle del arrepentimiento, de la conversión. Y aquí el escritor a los Hebreos dice eso. Dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una de las cosas del recién nacido es que siempre va a preguntar qué es malo. ¿Hacer esto es malo? Un recién nacido habla así. Siempre va a preguntar si es malo. Porque esa es la etapa donde Dios va a definir en la vida del creyente para que se aparte de lo malo. Pero la vida cristiana no es solamente apartarse de lo malo. Porque hay gente que se aparta de lo malo sin ser cristiano. Sino que pueda tener el discernimiento del bien y del mal. Una de las cosas de un recién nacido o de alguien que no ha madurado, hermano, yo me he encontrado con esta clase de bebés. Voy a seguir con los bebés, o sea, los recién bautizados. Hermano, lo que pasa es que yo me bauticé y empieza así, porque ya la gente empieza a entender, uno le ha explicado todas las doctrinas. Hermano, pero yo tenía una novia que nos amábamos tanto, tanto, tanto. Y nos encontramos en estos días. Llevamos mucho tiempo. No, esa muchacha no ha tenido más novio. Yo he sido el único. Y volvimos. Un recién nacido. Entonces, hay que darle un manejo a eso, ¿no? Entonces, decirle, no, usted no se arrepintió, ni inconverso. ¿Cómo se le ocurre? La Biblia dice esto y esto y esto. Usted lo mata de una vez. Claro.
No, usted tiene que empezar a trabajarlo bien, porque es un bebé. ¿Cómo le va a meter yuca y papa y carne? Coge el teterín y dele leche espiritual, pero trátelo. Acérquesele con amor, con respeto, con cariño, porque él hace eso, porque entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente del inconverso. Entre tanto que tenemos recién bautizados, pueden tener cosas de inconverso. Lo tremendo es que tenemos gente que está grandecita, supuestamente, y tiene cosas de inconverso. De inconverso. Porque entonces ya una muchacha, un muchacho ya que ya lleva unos añitos en el evangelio y está pensando, ay, ¿será que es malo tener novia inconversa? Inconversa. Vea, eso ni se debería preguntar. Amén. Porque eso debe ser claro para una persona que ya ha crecido, que ya se supone que tiene años. Debería ser claro que no le conviene meterse con una persona que es del mundo. Amén. Porque aunque esté, no, hermano, es que está llegando, yo me lo voy a ganar para el Señor. No me venga con esa historia, porque ya me ha tocado bautizar gente así. Y se lo digo así en ese sentido, me ha tocado, o sea, me ha tocado que me siento obligado. Porque yo sé que esa persona no viene, la motivación que trae para seguir a Cristo no es Cristo, es Cristina. Sí, hermano, consagrado ahí en el altar. Yo he tenido, porque de alguna manera Dios a uno le muestra. Y he tenido que hacer eso. Y he tenido que llorar. Porque los he visto casados y he tenido que, ahora tengo que hacer un documento para uno, y hice documento para esa gente, porque se divorciaron y me están llamando para que les haga un documento y diga cuál fue lo que pasó mientras yo fui pastor de ellos. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios que crece, que madura, no va a hacer eso, pero un niño que no quiere oír la palabra de Dios, que no se deja alimentar de la palabra de Dios, va a hacer eso y le va a ir mal. No le va a ir bien, se lo aseguro. Porque lo más triste es que alguien pierda su vida cristiana y pierda todo. No, no es que pierda el servicio, no es que pierda de pasar al altar, es que pierde todo. Por eso el evangelio, hay que tener claridad que es el evangelio. No es una religión donde uno se puede dar los lujos que quiera. El evangelio es una vida nueva. Oh santo. Pero hay veces toca, el Señor tiene que hacer con uno, volverlo al comienzo otra vez, tratarle la clase de bautismo. Hermano, usted se va a bautizar, pues mire, esto es arrepentimiento. Pues a veces a uno Dios le toca volverlo otra vez al arrepentimiento, pero gracias a Dios que Él es así de bueno y nos vuelve otra vez por los primeros pasos, por los primeros inicios, para que nos arrepintamos. Vamos a estar en pie. Eso es el evangelio. Por eso habrá gente más grande. Si yo tengo aquí un servidor que tiene años de estar sirviendo, Dios a usted le va a exigir más. No lo dude. Usted hace cosas que no son y yo te voy a llamar la atención. Pero llega un recién convertido y me dicen, hermano, ese muchacho, anoche lo vimos por allá
tenía música mundana, no sé qué más, en el celular eso, y yo no le voy a decir nada. No, porque es un bebé. Yo voy a esperar que Dios por alguien lo invite, alguien lo traiga al culto, de alguna manera le llegue la palabra y Dios le hable. Amén. Pero si ya hay uno aquí grande, que aquí predica, que aquí dirige, que aquí canta, que aquí toca un piano y hace cosas que no están, yo digo, venga para acá. Porque a ese se le puede dar yuca. Amén. Pero yo no voy a hacer eso con un bebé. Así es Dios. Si usted quiere servir a Dios, glorioso, que quiera que Dios lo use, grandioso, pero eso tiene precio. Esto tiene un precio. Yo tuve que estos días posesionar a un pastor, llegar ahí, y lo normal es que haya un pastor o algo que pasó aquí porque el pastor no estaba y a mí me entregó la Biblia un directivo, porque el pastor se lo llevó el Señor, pero se lo llevó en victoria. Pero a veces hay cosas tan terribles para la iglesia y es tener que pararse uno ahí y la iglesia esperando el pastor no está. Y tener que decirle a la iglesia, el pastor que estaba aquí con ustedes es doloroso, pero fue retirado del ministerio porque no permaneció en los principios que Dios le dio para vivir la vida cristiana. Y lo tremendo es que apenas se le retira un ministerio, pero su vida cristiana le queda, la gracia de Dios le queda para ser salvo. Pero un día que Cristo nos vaya a levantar, no habrá sino una única oportunidad ese día. O estamos con Él o estamos sin Él. Esto del evangelio es lindo, no porque Dios nos sana, porque Dios nos... No, esto del evangelio es lindo porque estamos salvos. Y nos vamos a ir. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, por favor, busque recibir el Espíritu Santo. Sí, búsquelo. Si usted tiene dones del Espíritu Santo, no se refugie en ellos para decir que eres una persona espiritual. Mire cómo está caminando con Dios, qué testimonio está dando, cómo ministra lo que Dios te ha dado. Soberano Señor, estamos aquí. Oh, solo contigo yo quiero hablar.